Aparte de eso, el sábado les voy a enviar un link en el que ustedes tienen que ingresar y hacer una lectura, una descripción de dos estudios radiológicos, y eso vale por 10 puntos. ¿Ya? Tienen libre hasta el día lunes, ¿ya? Fin de semana. El próximo martes, al ingreso, como hasta ahora, vamos a dar un examen del tema que vamos a desarrollar. El examen consiste en que yo les proyecte una imagen, ustedes me den un diagnóstico. Bueno, eso es un hematoma epidural, subdural, sencillo, algo que vamos a avanzar hoy día. ¿Ya? Esas dos actividades vale sobre 20 puntos. ¿Ya? Y el examen parcial vale sobre lo que son el resto de los 80 puntos. ¿Está bien? ¿Se les está haciendo más fácil? Bueno, empezamos con lo que es hablando del traumatismo craneoencefálico. En este punto no vamos a redundar, entiendo que mañana ustedes tienen examen. Bueno, cuando hacemos una valoración de un paciente, en este caso hablamos del traumatismo craneoencefálico con un trauma en la cabeza, indistintamente de qué haya sido un accidente de tránsito de esta magnitud, donde estamos observando una motocicleta que ha colisionado, o ya de pronto un paciente que por renegar y por discutir con la movilidad se da la vuelta. Esto es un meme que está en las redes sociales, ¿no? Se da la vuelta y se choca contra un poste. Y la pregunta del millón: ¿cuál de los dos está peor? No, siempre nosotros vemos el accidente de tránsito primero por la magnitud, por el tipo de energía que ha sido sometido, pero sin embargo este paciente ha terminado, aunque no me lo crean, si lo leen un poquito más, lo buscan, ha terminado con un hematoma epidural, ha entrado al quirófano. ¿Cuáles son los criterios, digamos, o cuáles son las razones por las cuales ha llegado a producir este evento? Algunos factores, como ser la edad, ¿ya?, el golpe directo, o en su defecto en algunos casos hablamos de alguna medicación que tiene el paciente. Por ejemplo, este paciente era un paciente con hábito tabáquico que 2 años atrás ha sufrido un tromboembolismo pulmonar. Un paciente con tromboembolismo pulmonar, el tratamiento es con anticoagulantes, ¿no? Este paciente es sometido a un tratamiento con anticoagulantes desde hace 2 años a la actualidad, es decir, ¿no?, con warfarina, un paciente anticoagulado. Termina siendo una condicionante para generar hemorragias. ¿Ya? Entonces, no en todos los pacientes ustedes deberían sacarle la tomografía. En este caso, el trauma, el grado de trauma, no siempre está enfocado a lo que es a la escala de coma de Glasgow. Si bien el paciente puede llegar a tener 15 sobre 15, y en algún momento me ha pasado, es un piloto, por ejemplo, presidencial, llega a la emergencia y me dice: doctor, le comento que hace una media hora estaba en mi ducha y me tropecé y me caí de nuca. Pues estoy bien, me duele la cabeza, pero mi esposa insistió tanto que me dice que venga a evaluar. Le evaluó 15 sobre 15 sin ninguna alteración, solamente levocefalea. Bueno, pues le doy su analgésico y le digo: por el momento no puedo volar, vaya de aquí a Santa Cruz y de ahí puede llevarlo usted, puede ser como el piloto. ¿Qué es lo que sucede? La esposa viene y me dice: doctor, yo sé que ustedes no tienen tomografía por el momento. Mire, de todas formas yo le he hecho sacar una tomografía. Cuando veo, era una hemorragia intracerebral, un hematoma epidural. Entonces, imagínense, el estado de conciencia muchas veces no siempre puede condicionar que ustedes tengan o no tengan que sacar, ¿no?, una tomografía. Existen condicionantes que les va a predecir si el paciente tiene un grado de hemorragia o no. En este caso, 4 puntos. Existen los criterios de Canadá, los criterios de Marshall, los criterios de Nexus, ¿ya?, y los criterios de Nueva Orleans. Todos estos criterios no son absolutos, ¿ya? Tienen las mismas particularidades: la edad, el sexo. Vamos a hablar de lo que es la ingesta de medicación, un paciente con ingesta de drogas o estupefacientes o alcoholismo. Recuerden que en un paciente con alcoholismo o en grado alcohólico, o que haya ingerido algún grado, está bien que sea noche de luz,
haya tomado algún grado de alcohol o drogas, ¿qué es lo que hacen? Estos elementos producen una hiperexcitación del sistema nervioso, cosa que en el momento en que el paciente llega a tener un trauma, no va a detectarse si existe algún grado de depresión. Porque recuerden que lo primero que tienen que ver en este paciente es el estado de conciencia, ver las funciones cerebrales superiores. Conciencia, memoria, lenguaje y, ¿qué más? Orientación. Los 4 elementos de las funciones cerebrales superiores. Si el paciente está con estupor, obviamente sáquenle tomografía, pero si el paciente está confuso, está con somnolencia, también es un criterio, ¿no? Y de ahí va el punto más importante. ¿Cuáles son los predictores de una tomografía anormal en un traumatismo craneoencefálico? Todo paciente que choca la cabeza es un traumatismo craneoencefálico, pero sin embargo la repercusión lo evaluamos en el interior de la cabeza. En este punto todo paciente con traumatismo craneoencefálico, independientemente del estado de Glasgow, si convulsiona es uno de los criterios, ¿ya? Si el paciente no tiene ningún antecedente de convulsión y convulsiona, tienen que sacarle obligatoriamente tomografía. Lo otro, déficit neurológico. Si el paciente ya sea esté con estado de confusión, somnolencia, estupor superficial o estupor profundo, deben sacar tomografía. Otra condicionante, signos de fractura de base de cráneo, ¿ya? Es una condicionante absoluta para poder sacarle tomografía. ¿Cuáles son los signos de fractura de base de cráneo? Ojo de mapache y el signo de la equimosis retroauricular o signo de Batro, o también denominado, lo otro es la otorraquia, salida de otorraquia, salida de sangre a través del conducto auditivo y también la salida de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Lo otro, antes de hablar del último, los vómitos. Los vómitos incoercibles o en proyectil. El paciente sin ningún tipo de antecedentes está echado y de pronto lo vomita en forma explosiva. Ese paciente también es un alto candidato de sacarle una tomografía y obviamente vamos a ver una posible lesión intracerebral. Y por último, todo paciente, así no tenga los anteriores, todo paciente que consume anticoagulantes es un criterio absoluto para sacarle tomografía. Obviamente el antecedente de traumatismo. Aquí están, ¿ves? Los criterios de Nueva Orleans, los criterios de Nexus, criterios de Canadá. En cada uno de estos habla lo que les estoy hablando, ¿no? Pero acá nosotros vamos a resumir en estos 4 más los episodios de vómitos posibles, ¿ya? Ahora, en el momento que nosotros observamos una tomografía, ¿ya? Observamos en 3 cortes. Un corte, esto es un corte axial, un corte sagital y un corte coronal. Lo que nos interesa a nosotros más es el corte axial y el corte sagital. En el corte sagital, en el axial, se usa terminología bien específica para describir dónde se localiza una lesión. Toda lesión que se encuentra dentro del tejido cerebral se denomina intraaxial. Y toda lesión que se encuentra por fuera del tejido cerebral se denomina extraaxial, ¿ya? En este punto, fíjense, estos son lesiones intraaxiales. Esto, extraaxiales, porque está por fuera de las meninges y ya está por fuera del tejido cerebral. Esta, extraaxial, porque está en el espacio intraventricular. Ventrículo no es tejido cerebral, por lógica, ¿no ven? Entonces aquí vemos. Esta es una lesión intraaxial, una lesión extraaxial y una lesión extraaxial. ¿No? Entonces, esas son las diferencias. En este punto, observo una lesión intraaxial. Lo primero que dirigen es a nivel intracerebral. ¿Ya? En un corte sagital, ya vamos a utilizar lo que son, es decir, que estamos partiendo por la mitad. En este punto, vamos a evaluar, vamos a reconocer 2 estructuras anatómicas. Lo primero, el techo del cerebelo, este punto, están bien, ¿ya? Y lo siguiente, ¿cómo estás? Pasa. Que te vas a quedar trancando en la puerta. Ya, la próxima semana el examen va a ser al ingreso.
que llega tarde, lo siento, perdió sus 10 puntos. Después puede entrar a la clase, no hay ningún problema. A partir de la próxima va a ser así. Ya, ¿para qué vamos a renegar? La puerta va a estar abierta y pueden entrar cuando ustedes quieran, menos durante el examen. ¿Ya? Vamos a observar dos estructuras. Lo primero es el techo, la tienda del cerebelo se denomina esto. ¿Ya? Y el agujero magno. Estas son dos estructuras que van a delimitar en tres regiones. Por encima de lo que es la tienda del cerebelo se denomina espacio supratentorial. Y por debajo de la tienda del cerebelo se llama región infratentorial. Hasta lo que es el agujero magno. Por debajo del agujero magno se denomina región raquimedular. Esas son las localizaciones. En este caso, esta es una lesión que se encuentra en región supratentorial. Esta es una lesión que se encuentra en la región infratentorial. Y esta es una lesión que se encuentra en la región raquimedular. ¿Está bien? ¿Estamos? Listo. Una vez explicado esto, ya ustedes ya me van a ir describiendo cada lesión. ¿En qué área se encuentra la lesión? Supratentorial, infratentorial, intraaxial, extraaxial o raquimedular. Les voy a colocar así en el examen. Facilito, a ver, quiero ver cuánto por ciento saca. ¿Ya? Ahora, las complicaciones más frecuentes de un traumatismo cráneoencefálico son las hemorragias, los sangrados. En este punto, las hemorragias lo vamos a visualizar de una manera bien peculiar, ya sea de bordes regulares o regulares. Las hemorragias pueden ser agudas, subagudas y crónicas. ¿Ya? El 99% de las hemorragias son agudas y solamente un 1% es de origen subagudo o crónico. En este caso, las hemorragias de origen agudo, ¿ya?, son hiperdensas, son así blancas, tal cual están observando. Las hemorragias de origen subagudo, ¿ya?, son isodensos, son similares al tejido cerebral. Y las hemorragias crónicas son hipodensos. ¿Está bien? Hiperdenso es aguda, isodenso es subaguda, hipodenso es crónico. ¿Ya? Entonces, eso recuérdense. Ahora, vamos a empezar, bueno, esto no tanto, vamos a empezar a hablar respecto a lo que son los tipos de hematomas. Pero antes de eso, yo tengo que evaluar siempre las posibles lesiones que se encuentren. Primero, ver si existen lesiones en partes blandas. En este caso es un hematoma subcutáneo. Ningún tipo de problema, ningún tipo de relevancia. Cuando tienen fracturas, es una condicionante. Es una condición donde vamos a observar este tipo de lesiones. ¿Ya? Ahora, es bien diferente si observamos nosotros fractura y una lesión intracerebral. Necesitamos dos tipos de tomografías. Una tomografía, por ejemplo, a su compañero le sacó una tomografía. Con la misma tomografía puedo proyectar dos cosas diferentes. En este caso quiero decirles que primero, esta tomografía es una tomografía axial computarizada del cerebro, ambos. Pero esta se denomina ventana ósea. ¿Por qué? Porque sencillamente apago o atenúo todo lo que es el cerebro y realzo lo que es el hueso. Viceversa. En esta tomografía observo lo que es la ventana encefálica. En esa ventana encefálica, ¿qué atenúo? El hueso y realzo tejido encefálico. ¿Ya? Esto es ventana encefálica y esto es ventana ósea. ¿Qué ventana es esto? Ósea, muy bien. Entonces, en todo paciente con traumatismo cráneoencefálico, si quieren ver fracturas, ventana ósea. Si quieren ver lesiones intracerebrales, ventana encefálica, muy bien. Ahora, las lesiones siempre deben asociarlas de acuerdo a la signosintomatología. O sea, ustedes, para saber dónde tienen que buscar, primero tienen que estar seguros de dónde está la manifestación clínica. En este caso, el paciente, por ejemplo, tiene pérdida de motricidad de la extremidad superior derecha e inferior derecha. Estamos hablando de una hemiplegia. ¿Dónde será la lesión? En el hemisferio cerebral izquierdo.
¿no? Porque recuerden que las fibras se entrecruzan a nivel de lo que es el bulbo, lo que son las fibras piramidales, ¿no? En el traumatismo craneoencefálico vamos a encontrar 4 tipos de hemorragia, incluso hasta 5, pero las más frecuentes son las 4. Primero, hematoma epidural, el hematoma subdural, vamos a hablar de la hemorragia subaracnoidea y las contusiones hemorrágicas. Esas son las 4 más importantes. Describamos cada una de estas. Ya. Primero hablamos del hematoma epidural. El hematoma epidural, chicos, primero, siempre va a ser de curso agudo. Siempre va a ser de curso agudo. ¿Y eso qué significa? Que el color de la hemorragia va a ser hiperdenso. Blanco, hiperdenso. Hiperdenso. ¿Ya? Esta hemorragia se encuentra localizado entre la dura madre y la calota. ¿Ya? Y como ustedes saben, la dura madre se incrustan en las suturas para delimitar cada área. ¿Ya? Este tipo de hemorragias va a estar delimitado siempre por las suturas. Es decir, que nunca vamos a encontrar un hematoma epidural que se encuentra desde la región frontal hasta la región parietal. Solo vamos a encontrar si es frontal, parietal, occipital o temporal, localizado en una sola región. ¿Ya? Esas son las características. Pero la característica más principal de un hematoma epidural es que tiene la forma biconvexa. 2 características esenciales para reconocer un hematoma epidural. Primero es hiperdensa y es biconvexa. Nada más, métanse eso a la cabeza. Esto es un hematoma epidural. A diferencia, un hematoma subdural, el hematoma epidural, el origen del sangrado es arterial. A diferencia, el hematoma subdural es de origen venoso. ¿Ya? Y vean, totalmente diferente la forma. El hematoma subdural tiene origen de sangrado venoso, por lo tanto su llenado es lento. Por eso es que el paciente puede vivir con un hematoma subdural crónico hasta 2, 3, hasta 10 años, sin producirle sintomatología muy evidente. ¿Ya? Entonces, en este punto vamos a describir que el hematoma subdural se encuentra entre la dura madre y la pía madre. ¿Ya? Su origen de sangrado es de origen venoso. ¿Ya? El llenado, por lo tanto, va a ser lento. Cada vez que el paciente haga alguna maniobra de Valsalva, va a empezar a sangrar. ¿Ya? En este punto, de acuerdo a la evolución, el hematoma subdural se va a subclasificar en 3. Un hematoma subdural agudo, subagudo y crónico. ¿Vale? Un hematoma subdural agudo es hiperdenso, fíjense, hiperdenso. ¿Ya? Y la característica principal del hematoma subdural es que es laminar y es extenso. A diferencia del hematoma epidural, fíjense, solamente se localiza en una región, ¿no? El hematoma subdural es extenso, fronto, parieto, occipital. Puede ser en 2 regiones, pero es más de 2 regiones. El hematoma subdural agudo, hiperdenso. El subagudo, isodenso. Hipodenso es el hematoma subdural crónico. ¿Está bien? Está facilito, ¿no ven? Pues no se olviden, primero, laminar. Se observa una imagen laminar y ya está isodenso. ¿Cuál es el diagnóstico? Hematoma subdural subagudo. Es hiperdenso, hematoma subdural agudo. ¿Ya? Pues eso no solo. La siguiente entidad son las hemorragias subaracnoideas de origen traumático. ¿Ya? Las hemorragias subaracnoideas se pueden clasificar en 4 de acuerdo a la clasificación de Fisher. La clasificación de Fisher nos habla de una clasificación grado 1, ¿ya? Simplemente no hay sangrado. No hay sangrado. Lo único que vamos a ver es esto que están viendo, ¿no? ¿Qué visualizamos? Una dilatación leve de lo que son los espacios subaracnoideos. Fisher 1. ¿Ya? Fisher 2, ya existe un sangrado lineal. ¿Ya? En este caso, miren esto. Lo borro. ¿Ven? Un sangrado lineal. ¿Podemos ver el sangrado? Acá, a ver, vamos a ver. Acá igual, miren, aquí está. El sangrado lineal.
¿Ya? Ese es un Fischer 2. Un Fischer 3, ya existe coágulo intraparenquimatoso. Por lo tanto, esto que están observando es un coágulo dentro del parénquima cerebral. Un Fischer 3. Un Fischer 4 es asociado a todos estos más hemorragia intraventricular. Esto es igual a Fischer 4. ¿Ya? Fischer 4. Entonces, eso quiere decir que esto que están viendo, miren acá, eso no es hiperdenso. Es hiperdenso. ¿Dónde se encuentra esa hemorragia? En el espacio intraventricular. Por lo tanto, esto es un Fischer 4. ¿Se entendió? Esa es la secuencia. Fischer 1, normal, solamente dilatación de espacio subaracnoideoso. Fischer 2, sangrado lineal. Fischer 3, coágulos intraparenquimatosos. Fischer 4, asociado a coágulos intraventriculares. ¿Está bien? Contusión hemorrágica. Esta es una de las patologías que habitualmente ocurren en pacientes con antecedentes de hechos de tránsito. ¿Ya? Están corriendo y de pronto ya sea motocicleta, en movilidad, en lo que sea. El paciente al correr impacta contra una pared, un ejemplo. ¿Qué es lo que va a hacer? El paciente primero al golpear va a hacer este ejercicio por la energía cinética de la velocidad. Primero golpea, el cerebro va a golpear contra la región frontal en forma intensa, provocando un sangrado en la región frontal, en la región intraparenquimatosa. Y en el momento que se detenga por completo, obviamente va a hacer esto, golpear la región occipital contra el mismo hueso, produciendo sangrados difusos en la región occipital. Cuando tenemos sangrados en dos extremos y cuyo antecedente ha sido un accidente de tránsito donde ha predominado el fenómeno de desaceleración brusca, a ese diagnóstico se le conoce como contusión hemorrágica. ¿Está bien? La contusión hemorrágica son imágenes hiperdensas difusas, ¿ya? Con la formación de coágulos en lo que es en el parénquima, es decir, son hematomas intraparenquimatosos difusos diseminados en la región frontal, región occipital. En todo paciente con antecedente de contusión hemorrágica deben sacar una radiografía o tomografía de columna cervical, porque este ejercicio puede producir fractura de la columna cervical, ¿no? Por eso es que le colocan siempre collarín cervical, porque si le levantan así, el paciente ya listo, se va a quedar cuadripléjico, ¿no ve? Entonces, regla, aunque parezca que no haya sido intenso el trauma, coloquen collarín cervical hasta que se cercioren de que no tiene ningún tipo de trauma a nivel de la columna cervical. ¿Está bien? La otra es la lesión axonal difusa. Esta lesión axonal difusa se caracteriza por tener una tomografía completamente normal. ¿Ya? Ahora, les voy a ir hablando. Primero, un paciente que se encuentra con 9/15 en la escala de Glasgow. Un paciente confuso, ¿ya? Confuso y desorientado. ¿Ya? Pero le sacamos tomografía y además ha tenido episodios de vómito. Le sacamos tomografía, es esta, normal. ¿Ya? Si el paciente tiene manifestaciones clínicas y ha tenido antecedente de un trauma, se debe sospechar de lesión axonal difusa. ¿Ya? En este paciente con signo sintomatología, con una tomografía normal, lo siguiente que se debe realizar es hacerle una resonancia magnética. ¿Cuál es el estudio gold estándar para el diagnóstico de lesión axonal difusa? Resonancia magnética. ¿Qué es la lesión axonal difusa? Son microlesiones que va a ocurrir a nivel axonal, la ruptura axonal. Esta ruptura axonal va a producir microsangrados y edema cerebral. Y esto por una tomografía no lo vamos a encontrar jamás. Lo que se encuentra más que todo es a través de la resonancia. ¿Está bien? Esas son las lesiones traumáticas más frecuentes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Ya. A ver, esto no me interesa que sepan. Lo que vamos a definir ahora son dos cosas facilitas. En los episodios, en los eventos cerebrales, eventos vasculares cerebrales, ¿ya?
o accidente o enfermedad vascular cerebral o accidente cerebrovascular, como quieran decirlo, existen dos variantes. Uno, vamos a hablar de un accidente cerebrovascular de tipo isquémico y del otro de tipo hemorrágico. Clínicamente lo podemos determinar, sí. Un paciente que se encuentra con dislalia, confuso o con estupor superficial y en forma espontánea, vamos a pensar que es un accidente, un evento isquémico. Pero un paciente que tiene anisocoria es hemorrágico. ¿Ya? Entonces, dos cosas diferentes. Ahora vamos a ver tomográficamente cómo se observa. ¿Cuál es el antecedente del isquémico? Bueno, en realidad sí. El tromboembolia pulmonar nada que ver con el cerebro. ¿Ya? En realidad, los émbolos se originan a nivel del corazón, a nivel de la orejuela izquierda. ¿Ya? La orejuela izquierda puede desprender trombos debido a una condición que se llama fibrilación auricular. Es decir, que el corazón va a empezar a latir en forma asincrónica por encima de los 100 latidos por minuto, y esto va a producir un flujo turbulento desprendiendo trombos que van a viajar a través del torrente circulatorio, la carótida, arterias cerebrales, y se va a impactar en un vaso de pequeño calibre. Y esta impactación va a llegar a producir una disminución del flujo sanguíneo cerebral, produciendo disminución de aporte de oxígeno. La disminución del aporte de oxígeno, ¿qué produce? Isquemia, ¿no? Si se sostiene más tiempo, lesión. Si permanece más tiempo, necrosis. ¿No ve? Entonces, por eso es importante de que esto se debe detectar a tiempo, ¿no? A diferencia, en los eventos hemorrágicos son totalmente diferentes. En un evento isquémico, como estoy pensando de que es de origen cardiológico, incluso puede ser por un ateroma que viaja desde la carótida. En todo paciente que tiene evento cerebral isquémico, ya tomográficamente demostrado, deben complementar con un electrocardiograma, una ecocardiografía y una ecografía Doppler carotídea. Tres cosas: electrocardiograma, ecocardiografía y ecodoppler carotídea. ¿Está bien? Siempre para ver de dónde se ha desprendido el trombo, porque ojo, esto puede ocasionar que nuevamente en otro episodio vuelva a desprenderse. Entonces, por lo tanto, tienen que determinar si es aterogénico o es trombótico. ¿Ya? En el caso del hemorrágico, sí, es sencillo, es por una ruptura de un vaso sanguíneo, y esa ruptura se puede dar por dos condiciones: por un aneurisma o por una malformación arteriovenosa. ¿Está bien? Dos cosas totalmente diferentes. ¿Ya? Entonces, lo que va a hacer el hemorrágico es formar un trombo, ¿ya? Un coágulo dentro de lo que es la cabeza, y eso vamos a ir observándolo. Ahí está, el evento cerebrovascular de tipo isquémico. Ahora, si estamos diciendo que va bajando el flujo sanguíneo, ¿cómo se va a observar el tejido cerebral? Completamente oscuro. Miren, más oscuro. ¿Cuál es la característica del evento cerebrovascular de tipo isquémico? Es que es hipodenso. ¿Ya? Esa hipodensidad va a depender de la arteria, del tipo de arteria que ha obstruido. Porque puede ser que haya sido una arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, o la arteria cerebral posterior, o el sistema vértebro-basilar. En todo caso, la manifestación clínica va a variar por completo. Por ejemplo, si el paciente ha tenido un AVC isquémico en región frontal debido a una obstrucción de una arteria cerebral anterior, ¿cuál va a ser la manifestación clínica? ¿Qué hace la región frontal? Domina todo lo que son los recuerdos, la memoria, alteraciones en la memoria. Si el paciente tiene en región temporal, donde se encuentran las áreas de Brodmann y Wernicke, las áreas de Wernicke y Broca, el lenguaje, la expresión y la comprensión, ¿no? Puede llegar a tener dislalia, ¿no? Si el paciente llega a tener una lesión a nivel de lo que es la región occipital, donde se encuentran las áreas 17 y 18 de Brodmann, ¿cuáles van a ser las alteraciones visuales?
¿Vale? Si el paciente tiene una lesión asociada a la región de la arteria vertebrovascular, es decir, que irriga fundamentalmente cerebelo, ¿cuál va a ser la alteración? El paciente va a venir así, ¿no? Con ataxia y con distonías, incluso alteraciones en el equilibrio. Entonces, eso tiene que ir a evaluar. Entonces, fundamentalmente, las lesiones cerebrales isquémicas son hipodensas, fíjense, hipodensas. Siempre comparen el lado derecho con el lado izquierdo. ¿Ya? Siempre comparen, para saber. ¿Ya? Lo que no ocurre en el hemorrágico. En el hemorrágico, como ya les he dicho, la causa más importante es ruptura de un vaso sanguíneo por aneurismas o malformaciones arteriovenosas. A las famosas malformaciones arteriovenosas se les conoce como MAVs, ¿ya? M-A-V-V, ¿no? En este caso, la hemorragia, el ABC hemorrágico, siempre va a ser hiperdensa, fíjense, hiperdensa. Cuando hablamos de coágulos, hablamos de hiperdensidad. Isquémico es hipodenso, hemorrágico es hiperdenso. En ambos casos los bordes son irregulares, ¿ya? De bordes mal definidos. En algún momento este ABC hemorrágico puede empezar a producir una retracción y una zona cicatrizal. ¿Ya? Estos son los fissures, miren. ¿Ya? Estos son, estos son los fissures. Ahí está. Esto es un fissure 1, con dilatación solamente del espacio subaracnoideo. Esto es un fissure 2, ¿ya? Fissure 2, un fissure 3, y esto es un fissure 4 que ya tiene una hemorragia intraventricular. En este punto, muchachos, ya, en la evolución de una hemorragia intraparenquimatoso, es decir, un ABC hemorrágico o un ABC isquémico, tarde o temprano esa zona se restablece, ¿no? O bien termina siendo necrótica. En todo caso, ya sea ABC isquémico o ABC hemorrágico, siempre va a producir una zona cicatrizal que va a producir esta imagen. Miren acá, una pequeña zona hipodensa. ¿Ya? Esa zona hipodensa es una zona que completamente queda disfuncional del tejido cerebral. Esa zona se llama osteomalacia, encefalomalacia, perdón, encefalomalacia. La encefalomalacia es una zona cicatrizal de retracción debido a una zona, ya sea hemorrágica o isquémica. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la complicación a largo plazo de los accidentes cerebrovasculares? La encefalomalacia. Esa zona, por más que quieran, no la van a recuperar. Ni células madre van a poder. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Eso es todo? Prendan la luz, por favor. Les llamo a la lista y pueden retirarse a los que le llaman.